Muy buenas noches, estimados doctoras y doctores. Bienvenido a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en una sesión, en última sesión correspondiente a este diplomado, ya en la ejecución de la materia de delitos contra la administración pública. El día de hoy, en el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, nos es grato presentar a una de estas penalistas, Juliana Loza Ábalos. Es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuenta con estudios concluidos en Derecho Penal en la Pontificia del Perú, cuenta con cursos en San Diego de Estados Unidos, becaria del Programa Internacional de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal organizado en el Centro de Estudios de Justicia de América. Los agradecimientos al decano de doctor, a la Junta Directiva, sesión académica, todo público en general que se viene conectando a través de el tema designado para el día de hoy es crimen organizado. Buenas noches, doctora, en el uso de la sala, dándole muchísimos éxitos y sobre todo agradeciendo la invitación. Muy buenas noches, encantada, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco especialmente al Colegio de Abogados de Arequipa por haberme invitado a participar con ustedes de este diplomado y poder un tanto intercambiar ideas, cuando no poder fluir en este camino académico que sin duda alguna es el que nos lleva a todos los abogados y a todos los que estamos siempre en el camino del derecho. El tema que se me ha asignado el día de hoy, diría yo que es uno de los temas gravitantes, porque no solamente respecto al, digamos, el camino que ha llevado consigo desde que lo tenemos dentro de la legislación nacional, sino de sobremanera por los problemas aplicativos que conlleva su ejecución. ¿Por qué? Porque hoy en día, y ustedes lo ven a diario, la mayoría de los tipos penales o de los procesos de carácter complejo conllevan, en el mayor de los casos, una imputación por delito de crimen organizado o de organización criminal. Claro, desde luego es muy importante tener en cuenta algunos aspectos de sobremanera de carácter legislativo, pero también de índole dogmática y cuando no jurisprudencial. Y es en este último escenario en el cual, sin duda alguna, muchas veces los temas relacionados a la problemática que ha conllevado la aplicación de este tipo penal nos ha llevado a unas encrucijadas que sin duda alguna han tenido que someterse a debates que han devenido en determinadas conclusiones. Entonces, vamos a ver aquí algunos aspectos que tienen en cuenta de sobremanera con aspectos primordiales, diría yo, que vamos a tener en consideración para poder ver cómo podemos aquí tener en cuenta algunos aspectos que pudieran ver y determinar. Vamos a ver, cuando hablamos de este tipo penal, sin lugar a duda debemos tener en cuenta, y diría yo, cuando analizamos cualquier tipo penal, siempre vamos a tener en consideración un aspecto central que viene de la mano de la fuente, la génesis, cómo se gestó, cómo nació. Y para nosotros es muy importante porque sin duda alguna nosotros, o en el código penal, la materia sustantiva, el ordenamiento sustantivo, diría que tuvo en lo que el profesor Víctor Prado Saldarriaga denomina un objetivo futurístico, la nominación o el inicio de tenerlo en cuenta como asociación ilícita o agrupación ilícita. Claro, en su momento un tanto no ajustado los lineamientos de la Convención de Palermo, pero lo cierto es que sí, tuvimos en su génesis desde la versión primigenia, como ustedes pueden ver, regulado en el artículo 317 del Código Penal, lo que en su momento se denominó agrupación ilícita. Y claro, hacía mención a esto, al que forma parte de una agrupación de dos o más personas destinadas a cometer delitos. Y esto, evidentemente, hacía mención a que esta agrupación estaba destinada a cometer determinados delitos, entre ellos el genocidio o los delitos que tenían que ver contra la seguridad y la tranquilidad pública, entre otros. Eran tipos penales muy precisos y se establecía
en el tipo base una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y evidentemente ya en el tipo agravado para determinada comisión de tipos penales se evidenciaba una pena no menor de 8 años. Posteriormente, esta base normativa terminó siendo modificada por la ley 28.355, recordarán ustedes allá en octubre del año 2004, donde se cambia la nominación del tipo y ahora sí se hacía mención, más allá de lo que en su momento pudiera haberse merecido una crítica en tanto la nominación no resultaba correcta, pero se denominó así, asociación ilícita, también contenía en el 317, pero conllevaba además otro cambio. Ya no se hacía mención al que forma parte de una agrupación, sino se hacía mención al que forma parte de una organización de 2 o más personas destinadas también a cometer delitos. Y en el tipo base, nuevamente la pena era no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y también se hacía referencia a la comisión de otros delitos, en este caso también genocidio, delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública, contra el Estado, y también evidentemente conllevaba una pena que en este caso decía no menor de 8 años ni mayor de 35 años. Vean ustedes, estábamos aún dentro de lo que se denominaba asociación ilícita. Esta base también fue modificada posteriormente mediante decreto legislativo 982 allá en julio del año 2007, y aquí se agrega por primera vez determinados delitos, es decir, a esta gama de genocidios y contra la administración pública, la seguridad del Estado, a la cual estamos haciendo mención, ahora se agregan otros tipos penales y estamos hablando aquí del secuestro, la extorsión, el peligro común, el tráfico ilícito de drogas, la perturbación de la tranquilidad pública, ofensas a la memoria de muertos, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, entre otros. También aquí conlleva en el tipo base una pena de 3 a 6 años y en el caso del delito en la modalidad agravada no menor de 8 ni mayor de 15 años. Como ven, aún dentro de lo que es asociación ilícita. Posteriormente, ya con la ley, en este caso en el año 2014, mediante la ley 30.077, se agrega por primera vez los verbos rectores y se aumentan delitos, así como determinadas agravantes. Ahora se habla del que constituya, promueva o integre una organización de 2 o más personas destinada a cometer delitos, y en este caso se hacía mención a que será castigado o reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años en el tipo base. Hay que hacer mención a eso. Dentro de esta línea también, y modificado por la única disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo 1181, allá en julio del año 2015, se agrega el delito de sicariato y la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato. Esto es ya en la modalidad agravada, y se hablaba en su configuración tipo penal al que constituya, promueva o integre una organización de 2 o más personas destinada a cometer delitos y que era reprimido en el tipo base de 3 a 6 años. Finalmente, en lo que hoy tenemos en cuenta, la modificatoria que viene consigo con el decreto legislativo 1244 de octubre del año 2016, en la cual ahora sí se cambia la denominación del artículo 317 a organización criminal. Se agregan aquí como verbo rector el factor de organizar y se aumenta el intervalo del número de integrantes. Recordarán ustedes el gran cuestionamiento que había inicialmente cuando solamente se hablaba de 2, entonces ahora aquí se habla de menor de 3, y de los, en este caso, de determinadas agravantes. Ahora pues se denomina o se habla al que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas y se dan, como lo vamos a desarrollar esta noche, determinadas características o factores que presuponen la configuración de la organización criminal cuando establece con el carácter de estable, permanente por un tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se reportan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos, y en este caso en el tipo base será reprimido, dice, con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Esos son los antecedentes y un tanto lo que se tiene en consideración cuando analizamos. ¿Por qué es importante esto? Porque como ustedes ven, han sido diversas mutaciones o diversos factores, cambios que han conllevado a la regulación que tenemos actualmente. Partimos, como vimos, de una denominación de agrupación criminal para luego pasar a la asociación ilícita y terminar con organización criminal. Los factores tampoco son los mismos, han habido variaciones y eso nos lleva un tanto a que hoy en día sí estaríamos, o digamos, recibamos algunos efectos propios de la regulación que es de la Convención de Palermo. Ahora, esta cuestión a manera de antecedentes conllevaba en su momento que pudieran existir muchas denominaciones referidas o relacionadas a la organización criminal.
Y teníamos todo un enjambre de nominaciones que nos hacían, digamos, estar dentro de un escenario sumamente dubitativo, sumamente vago, abstractos, que nos llevaban no a otra cosa, sino a la confusión. Y es que el Código Penal, como ustedes saben, regulaba en su origen con diversas denominaciones, no muy similares entre estas, a lo que podemos entender como organización criminal, y entre otras, por ejemplo, podemos citar a las que están relacionadas, estaba relacionada en su momento al delito de secuestro previsto en el 152, inciso 8, cuando hacía mención, allá entonces, a agrupación criminal. Lo propio sucedía en el artículo 179.7, cuando se hacía referencia al delito de favorecimiento a la prostitución, cuando la nominación que utilizaba era organización criminal o banda, que hoy en día incluso está regulado en otro capítulo, en un artículo distinto al propio del 317, lo encontramos en uno distinto. Lo mismo sucedía en el artículo 257A, el numeral 1, en los referidos a los delitos monetarios en sus agravantes, cuando hacía mención a la asociación delictiva. Lo propio, evidentemente, también lo pueden encontrar en la regulación destinada en el artículo 272 del Código Penal, en segundo párrafo, literal C, donde hablaba del comercio clandestino cuando hacía referencia a la organización delictiva. Y también, dentro de esta gama de ejemplos, podemos encontrar los establecidos en el artículo 318A, literal B del Código Penal, cuando hacía referencia dentro de la composición del delito de tráfico de órganos a organización ilícita. Como ven, habían distintas nominaciones a lo que hoy en día pudiera, si de alguna u otra manera, referirse de manera directa a organización criminal. Antes era tan vago o tan, digamos, confuso, que precisamente no llegábamos a aterrizar de manera concreta. Hacía referencia a una agrupación criminal, a una organización criminal o banda, a una asociación delictiva, a la organización delictiva o a una organización ilícita o a la asociación ilícita en sí. Esto cambió, o en todo caso se uniformizó con el decreto legislativo 1244 del 29 de octubre del 2016, cuando se denominó organización criminal al tipo penal que hoy en día estamos analizando. Ahora, dentro de estos elementos relacionados al antecedente, porque es que hay que referirnos, y vamos a dedicarle algunos pequeños minutos a referirnos a manera de antecedentes a la regulación que tenía en el contexto de la asociación ilícita, lo que aquí, la configuración que en su momento tenía. ¿Y qué es lo que refería el artículo 317, ingenio, o dentro de lo que se establecía con la asociación ilícita? Pues hacía referencia a que constituye, promueve o integra una organización de 2 o más personas destinada a cometer delitos, y bajo estos efectos, evidentemente, la sanción era privativa de la libertad en el tipo base de 3 a 6 años. Fueron las agravantes para determinada, digamos, que tuviera como destino la comisión de determinados delitos como el genocidio, entre otros. ¿Cuáles son los elementos que en su momento determinó la jurisprudencia? O en este caso, a través de un acuerdo plenario, que pues, como ustedes bien saben, es la decisión que emiten los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema. Pues para ellos hay que referirnos a los elementos que se definieron en el Acuerdo Plenario 4/2006, cuando se estableció lo siguiente. ¿Qué es lo que se dijo en este momento? Respecto a la asociación ilícita, que el tipo penal sancionaba el solo hecho de formar parte de una agrupación a través de sus notas esenciales que le otorgan una sustantividad propia. Y hacía referencia a determinados elementos. En primer lugar, hablaba de una relativa organización. En segundo lugar, evidentemente, tenía que hacer, y lo hizo, referencia a la permanencia o la estabilidad, y finalmente estableció como elemento el número mínimo de personas sin que materialicen sus planes delictivos. ¿Qué es lo que dijo aquí la Corte Suprema? Que en tal virtud, el delito de asociación ilícita para delinquir se consuma desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento societario se cometan determinadas infracciones. Ni siquiera se requiere, dijo la Corte Suprema en ese momento, que se haya iniciado la fase ejecutiva del mismo. Ahora, este pronunciamiento dado en el Acuerdo Plenario 4/2006 tiene un antecedente, si es que lo tenemos que hacer una mirada de carácter obligatorio, en el recurso de nulidad 2674/2004 Lima, cuando estableció 3 elementos particulares. En primer lugar, se hablaba de la relativa organización, cuando, haciendo mención a este componente, mencionó que significaba que es una asociación que comprende una o más personas y que tiene un propósito particular. Un segundo elemento que tiene en consideración, o que salió de lo plasmado en este recurso de nulidad, es la permanencia o la estabilidad. ¿Y qué es lo que dijo al respecto la Corte Suprema? Lo que en su momento dijo es que, es decir, que dicha asociación se mantiene en el tiempo.
Y como tercer elemento, lo que se mencionó en su momento en este recurso de nulidad o en esta ejecutoria era que el número mínimo de personas en que materializan sus planes delictivos hacía mención a que antes solamente se requería una agrupación de 2 o más personas. Esa fue la configuración o el tratamiento, digamos, que se le dio al delito de asociación ilícita para delinquir en su momento. Pero claro, ahora, si tenemos en cuenta este contexto, y ya que estamos hablando de este camino que se puede haber trazado en las configuraciones legislativas y el tratamiento jurisprudencial que han merecido evidentemente, pues tenemos que hacer referencia a los grados de desarrollo de la asociación ilícita, de lo que hoy en día ya podemos denominar organización criminal. Y aquí vamos a seguir a lo que establece el profesor Víctor Prado Saldarriaga. Y él lo que habla es de distintos grados, habla de cuatro grados o 4 niveles, si que lo quieren mencionar así, donde vamos viendo las distintas fases que tienen regulación o que tienen sentido con la asociación ilícita. El primero hace referencia al concierto criminal como el de primer grado, el primer nivel, y dice que este es un nivel menor de la delincuencia asociada y que son pocos aquí los sistemas en el ámbito internacional que hacen referencia a este grado. Su actividad delictiva, dice, es de carácter ocasional y que no es una organización estructurada propiamente dicha, sino una integración espontánea de 2 o más personas. Vean ustedes, esa es la particularidad que configura lo que establece el primer grado. Ahora, hace referencia también en este momento a lo que se denomina asociaciones ilícitas y bandas en segundo grado. Lo que dice aquí en este caso es que son estructuras de menor importancia que el crimen organizado, dice, son relacionadas frecuentemente con los pactos o alianzas entre las cuadrillas o bandoleros o también entre malhechores de barrios. Hay en este caso un tercer grado, en este caso refiriéndose ahora a crimen organizado, que tiene que ver con su estructura organizacional, dice que se asemeja a las pirámides y que cuenta con niveles estratégicos. Asimismo, hace mención al profesor Víctor Prado Saldarriaga que posee un núcleo de mando, dirección central, en el cual cuentan con capacidad accesoria. Entonces, en este caso, estas industrias o el cuarto nivel, el cuarto grado al que hace referencia, estas industrias o empresas criminales, dice, son verdaderas expresión de criminalidad organizada que cuenta con una estructura compleja y que pueden desarrollar sus actividades de forma lícita. Poseen además, dice el profesor Víctor Prado Saldarriaga, redes de agencias que les atribuyen poder y presencia en el ámbito internacional. Entonces, dentro de este tema, lo que tenemos que tener en consideración, ahora que hablamos de organización criminal, son, y es que ya vamos a dar pie a este tema, vamos a ver a qué nos referimos cuando estamos hablando de organización criminal. Y es que cuál es el concepto de organización criminal. Y esto tiene que ver principalmente con que aquí debemos de tener en consideración que estamos haciendo referencia a una agrupación de 3 o más personas que se comparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea la estructura o el ámbito de acción, que con carácter de estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada. ¿De dónde sale este concepto o esta definición? Pues nace de la ley 30.077, es en el artículo 2.1 de la ley que estamos haciendo referencia. Y aquí hay que hacer mención, en este caso, un aspecto central o un aspecto importante para tener en cuenta aquí. Vamos a ver, ¿qué es lo que motiva esto? En primer lugar, evidentemente, el tema económico. Es decir, se hace mención a ganar dinero en el corto tiempo y que puede operar tanto en el ámbito nacional como en el ámbito transnacional. Y dentro de este concepto, evidentemente, debiéramos de preguntarlo, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es su estructura de este tipo penal? Y es que aquí lo que debemos de tener en cuenta es que puede presentar una estructura vertical o una horizontal y funcionalmente adoptar otras formas flexibles, que evidentemente son las que luego vamos a tener en consideración y vamos a hacer mención. Ahora, dentro de esto vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se caracteriza? Pues, ¿cómo se caracteriza? Y en este caso, lo que tenemos que hacer mención es que por usar la violencia, sea directa o indirecta, y evidentemente un componente también dentro de esto, y la corrupción en diferentes niveles como medios de operación. Ahora, dicho sea esto, ¿cuál entonces es la finalidad?
Y según la ley, porque para eso hay que remitirnos nuevamente a la ley 30.077, la organización criminal tiene como finalidad cometer los delitos de, en este caso, hay una gama de tipos penales, un listado de tipos penales, entre los cuales, evidentemente, hacemos mención al homicidio calificado, que es el asesinato, el secuestro, la trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, los delitos contra el patrimonio, la pornografía infantil, la extorsión, la usurpación, los delitos informáticos o delitos contra la propiedad industrial, entre otros. Y en este contexto, ya que estamos haciendo referencia evidentemente a lo que viene regulado por la ley 30.077 y toda la gama de conceptos o definiciones, o definición o determinación de características propiamente dicho, hay que hacer mención al bien jurídico. Y dentro de esto evidentemente sabemos, y aquí debemos de tener en cuenta lo que ya establecido en la doctrina, que es que la naturaleza colectiva y funcional que responde a la necesidad de que una sociedad cuente con condiciones de necesidad para el ejercicio de sus rutinas, las cuales el Estado aquí tiene la obligación, o está en el deber o la obligación de tener que proveerlos. Cuando hablamos de los sujetos que intervienen dentro de la comisión de este tipo penal, sin duda alguna vamos a hacer una mirada o una parada obligatoria a los dos que por esencia siempre vienen relacionados. Al sujeto activo, en este caso, que está representado por una estructura de carácter colectivo que integra diversas individualidades, vamos a ver a continuación algunos factores que conllevan propiamente a esta definición, y al sujeto pasivo, quien es en este caso la sociedad como un ente colectivo que sin duda alguna aquí requiere un estado de tranquilidad. Claro, es este deber que es demandado de parte del Estado en tanto la sociedad o los individuos que la componen tienen esta posibilidad o este derecho de vivir en tranquilidad como corresponde. Vamos a ver ahora algunos aspectos propiamente dichos que tienen en consideración cuando hablamos de criminalidad organizada. Hay digamos, cierto debate que pudiera haberse trazado entre algunos autores cuando hablan de asociación ilícita, agrupación ilícita, el tema de banda lo vamos a dejar a un lado, pero cuando se puede hablar aquí de criminalidad organizada y organización criminal. Cuando estamos hablando de criminalidad organizada, ¿a qué nos hacemos referencia a criminalidad organizada? Y en verdad hay una diferencia un poco sutil, no tanto definida dentro de ambos conceptos, pero a fin de poder tener en cuenta y poder tener esta línea macro para poder entender el tipo de organización criminal, vamos a hacer una referencia mínima y breve a la criminalidad organizada. La criminalidad organizada, como ustedes bien saben, tiene un núcleo, tiene como núcleo en este caso a las estructuras organizacionales dedicadas de manera continua a la realización de delitos de particular relevancia por la capacidad de generar notables ganancias, de construir mercados para la circulación de sus bienes y desde luego también y servicios que son prohibidos e ilícitos. De hecho, el Acuerdo Plenario 1/2017, emitido por la Sala Penal Nacional, lo que ustedes recuerdan en este caso es que se decía que se entiende como un tipo de actividad delictiva cuyo rasgo diferencial radica en la organización y en la planificación. Vean ustedes los componentes que le daban ese tipo. Ahora, ¿cuál es o cuál era la finalidad que se le había establecido? Pues lo que se mencionó es que su finalidad era cometer delitos graves a fin de obtener a cambio un beneficio económico o material. Ahora, dentro del esquema o del desarrollo jurisprudencial que se emitió en su momento, que se ejecutó en su momento, diríamos que se dieron o se determinaron determinadas características. ¿Cuáles son estas? Pues las que estaban plasmadas y recogidas en el recurso de nulidad 5385-2006 Lima, donde, o cuyo fundamento tercero, en este caso, estableció determinadas características. La primera hacía referencia, evidentemente, a una permanencia delictiva, es decir, a la existencia temporal e indeterminada y dinámica, decía, de las organizaciones terroristas, porque se hacía mención a este tipo penal, en este caso, a fin de realizar sus planes y programas delictivos. El segundo punto que tenía que ver cuando desarrollaron los criterios jurisprudenciales en esta ejecutoria era la vocación delictiva indeterminada, es decir, que concretar sus planes a través de la comisión de un conjunto masivo e indeterminado de actos delictivos. Una tercera característica que se dio dentro del contexto de desarrollo, insisto, en el desarrollo de esta ejecutoria, de este recurso de nulidad, era que se hacía referencia a una estructura jerarquizada, rígida o flexible. Es decir,
Se hacía referencia a un sistema de roles, mandos o tareas distribuidos racionalmente de manera vertical. Había un cuarto elemento, una cuarta característica se tenía en consideración aquí, y era el alcance nacional de sus actos con una proyección internacional. Concretados, en este caso, lo que hacía mención aquí era en atentados, sabotajes, aniquilamientos, agitación o propaganda terrorista, este era un caso relacionado al terrorismo, en el ámbito urbano y rural. Y una quinta característica que venía de la mano con esto, o en el desarrollo de esta ejecutoria, era la red de fuente de apoyos que hacía no, sino a otra mención a un carácter ideológico, técnico, operativo o social. Y una vez más, como empezaba al inicio de esta cápite, ¿hay alguna diferencia? Y hay autores que sí, denominan como cierta diferencia, un cierto matiz diferenciador entre la criminalidad organizada y la organización criminal. Desde nuestra perspectiva, la diferencia radicaría en todo caso, si es que queremos marcar una distinción entre ambas, en un enfoque de carácter criminológico. La criminalidad organizada, en este caso, se estudia desde una perspectiva genérica, y la organización criminal se aplica directamente al derecho penal, esto es, a través de la regulación del tipo penal que estamos comentando. Ahora, vamos a ir de llano a lo que ya dentro del tiempo que se nos ha concedido, a fin de poder lograr abarcar algunos de los componentes esenciales de la regulación de ese tipo penal, algunas conductas sancionadas por el tipo penal de organización criminal. Y vamos a ver algunos de los, digamos, vamos a desarrollar aquí de manera muy puntual y concisa los verbos rectores o las conductas que sanciona este tipo penal. Y como ustedes bien saben de la regulación que hacíamos mención al inicio de esta exposición, el tipo penal hace mención a promover, organizar, constituir e integrar. Vamos a ver, ¿a qué nos estamos haciendo referencia entonces cuando hablamos de promover? Y es que esto involucra, o digamos, hace referencia la posterior realización de actos de difusión, consolidación y expansión de la ya creada organización. La persona, en este caso, que promueve, se encuentra a cargo del proceso de la planificación estratégica que está orientada a otra cosa, sino al futuro del grupo. Y entonces la pregunta en este componente o en esa primera conducta es, ¿basta con la mejora de las condiciones en las que se está haciendo referencia? Y desde nuestro punto de vista esto no. No, porque el que promueve debe de programar sistemáticamente, en este caso en concreto, el desarrollo funcional de la estructura y de sus ejecutivos. Ello a través, ¿de qué manera? Del impulso a la diversificación de actividades de carácter ilícito o a la proyección de las nuevas áreas geográficas que pudieran tener con el propósito de delinquir. En el segundo elemento, en la segunda conducta que está regulada en este tipo penal, que es el de organizar, pues hay que tener en consideración que este comprende todo acto que esté destinado, que tenga como destino, en este caso, estar dirigido a diseñar y a proporcionar una estructura funcional y operativa de la organización que ya está constituida. Ahora, dentro de esto, quien organiza construye organigrama y evidentemente la dota de un orden, en este caso, para su debido funcionamiento o el funcionamiento que le está en este caso definido. ¿Cómo se organiza entonces? Por ejemplo, en este caso lo que pudiéramos mencionar, entre otros factores a tener en consideración, evidentemente, y solamente para poder ejemplificar, delineando los órganos de gestión y los diversos niveles de carácter ejecutivo que pudieran tener, precisando las líneas de comunicación que pudieran existir o que en verdad existen entre los integrantes y configurando o delimitando, cuando no, sin duda alguna, las facultades o las obligaciones de cada uno de los integrantes. Ahora, el tercer componente, o la tercera conducta, que en este caso es reprochada, está referida al construir. ¿Qué implica esto? Implica dar nacimiento formal a la estructura criminal de la organización. En tal acto fundacional se define aquí, según lo que está definido, la composición funcional, los objetivos, las estrategias y la forma de operar, y las acciones inmediatas y las acciones futuras de la organización. ¿Qué implica esto? Trascender la eventualidad del concierto, del propósito criminal y de la conspiración criminal para poder convertirse en un proyecto criminal, cual ha sido destinado de la ejecución continua y evidentemente también planificada. El cuarto elemento o la cuarta conducta que está reprochada dentro de este esquema es el que está referido a integrar. Y en este contexto implica pues que comprende, o en este caso,
cualquier acto de adhesión personal y material a una estructura preexistente. Ese es un elemento muy puntual, el tema de integrar y construir, porque inicialmente cuando se hacía referencia o a su génesis, cuando se gestó este tipo penal, o el antecedente que tenemos con la asociación ilícita, resultó de unos componentes que merecieron cierto debate. Pero ya que hablamos aquí del integrar, este comprende evidentemente cualquier acto de adhesión personal y material a una estructura preexistente, de tal modo que la persona, en este caso, se somete a los propósitos de la organización, comprometiéndose, dentro de este contexto aquí, a realizar las tareas que le sean asignadas. Debe de haber una duración determinada, ya que estamos hablando en este caso, no necesariamente, porque tal como lo menciono, y ustedes hacen referencia evidentemente al artículo 2.2 de la ley 30.077, puede ser temporal, ocasional, o puede ser aislada en este caso. Ya vimos el tema de los elementos o de las conductas que son reprochadas. Veamos ahora cuál es la estructura entonces a la que exige este tipo penal. ¿Cuál es la estructura de la organización criminal? Y conforme lo dice en este caso el Boletín 5/2019 Anticorrupción y Justicia Penal, tienen que ser altamente jerarquizadas, así como también estructuras flexibles que buscan adaptarse a esquemas corporativos horizontales. Para desarrollar este capítulo voy a hacer referencia a un pronunciamiento que se emitió en la apelación 6/2018-1 Lima, donde hablando o haciendo referencia a la organización que deben tener, dice, determinadas notas distintivas. Y para ello se hacía referencia a 3 notas distintivas o 3 notas particulares. La primera, la organización, luego la finalidad lucrativa, y como tercer elemento, el uso de la violencia en la comisión del delito. Vamos a lo primero. La organización. ¿Qué es lo que se señala aquí? Se señala que la organización necesitará para su configuración ¿de qué? De una estructura. Esto es aquello que implica la determinación de determinados medios técnicos de carácter material y cuando no también personal, destinados al fin general de la organización. Claro, hay una división de funciones que puede ser jerárquica u horizontal, siendo lo esencial un reparto de roles. Eso es lo esencial dentro de este componente de la organización, un reparto de roles. La segunda nota distintiva que se trae a consideración aquí es una finalidad lucrativa. Esto es, la búsqueda de un beneficio económico que es la que mueve fundamentalmente a la organización criminal. Pues ciertamente, como se sabe evidentemente dentro de este contexto, existen determinadas organizaciones criminales que tienen otros objetivos menos crematísticos, como son aquellas que están altamente ideologizadas o referidas a las sectas religiosas, pero ellos serán excepciones. Son excepciones, como lo estamos mencionando. Una tercera nota distintiva es el que tiene que ver con el uso de violencia en la comisión de delitos. Se señala en este caso que la comisión de delitos como medio para la obtención de los beneficios económicos ilícitos, evidentemente aquí, en la medida que su existencia está funcionalizada al objetivo de lucrar con la comisión de delitos propios del comercio ilícito. Como ven ustedes, estas 3 notas distintivas resultan sumamente interesantes de cara a la definición de lo que estamos hablando en la estructura de la organización criminal. Ahora, hay determinados aspectos sustantivos que debemos de tener en consideración aquí cuando estamos haciendo referencia a la organización criminal. Y vamos a hacer referencia aquí a los elementos que se exigen para la configuración de lo que se denomina organización criminal. Y lo primero que tenemos que hacer mención es que los elementos de una organización criminal, eso es la Constitución, o sea, ya de lo que venimos conversando, han ido saliendo a relucir. En primer lugar, la Constitución por 3 o más personas. Ya habíamos visto que antes, en los antecedentes, cuando se hacía mención a la asociación ilícita, se hablaba de 2, y luego había la confusión de carácter de debate dogmático jurisprudencial, de que si 2 para constituir y un tercero para integrar. Lo cierto es que hoy en día, y eso lo tenemos en consideración ya como recurso de nulidad, 1802-2018 Lima, en el fundamento 6, habla de determinados elementos de la organización criminal. Y hace referencia aquí. Al primer lugar, una constitución por 3 o más personas. En segundo lugar, a la estabilidad institucional en el tiempo. En tercer lugar, al reparto de tareas o funciones entre sus miembros.
Y un cuarto elemento que es el destinado a cometer delitos, que es el fin delictivo. Los elementos de esta organización criminal, ya definidos anteriormente en esto y que, digamos, bien desarrollados han sido ya, digamos, de alguna manera tocados o expuestos en el Acuerdo Plenario 1/2017, son los siguientes. Vamos a hacer referencia primero al elemento personal. ¿De qué trata eso? ¿A qué nos estamos haciendo referencia cuando hablamos del elemento personal? Se trata, dice, de cualquier agrupación de 3 o más personas, es decir, que puede tratarse de cualquier estructura de carácter organizacional delictivo, evidentemente, conformada o no por una entidad piramidal de mando. ¿Qué es lo que importa en este caso? Que importa que se puede estar ante una organización criminal de complejo engranaje, como agrupaciones de alcance de carácter operativo y logístico local, regional o nacional. Ahora, a este elemento personal le sigue un segundo elemento que es el de carácter o el elemento temporal. Este elemento temporal viene definido o comprende el hecho de que la organización criminal debe operar con carácter estable o por un tiempo indefinido, dice, y que la vocación de permanencia en sí, lo que constituye es un ingrediente importante para poderlo distinguir la organización delictiva de este otro tipo penal que es el de las bandas criminales u otras agrupaciones criminales, como que ya le hemos dicho, entre nosotros hay el tema de la agrupación ilícita, la asociación ilícita, luego, y hay evidentemente el tema de la banda criminal, pero tenemos como el tema que nos convoca hoy en día, el tipo penal de organización criminal. Quienes, dice, se reúnen de forma esporádica o dígase ocasional para cometer determinados hechos punibles. Un tercer elemento es el elemento teleológico. Y es que este corresponde al desarrollo del futuro de un programa criminal. Evidentemente es el que está destinado o al que se ve a fin de poder establecer el futuro del programa criminal, porque evidentemente desarrollan este programa. Hay un cuarto elemento que es el elemento funcional. ¿Qué conlleva esto? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A lo que nos estamos refiriendo en este punto es que se reparten diversas tareas o funciones y que este factor resulta importante en orden a poder definir la presencia de una verdadera agrupación criminal que por sí sola, en este caso, lo asemeja, en este contexto, al régimen de la coautoría. Pero, evidentemente, voy a precisar que en estas corporaciones delictivas, en este caso, puede que los miembros de la cúpula o de la organización intervengan a un nivel preparatorio del plan criminal, como sucede cuando nos estamos haciendo referencia a lo que se denomina la criminalidad empresarial. Otro elemento a tener en consideración en esto es el elemento estructural. Esto es, que debe existir o funcionar inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, cuando estamos haciendo referencia aquí a la organización criminal, y que no puede hablarse de una real organización criminal cuando es que ésta actúa de forma improvisada y desordenada. Aquí no vamos a poder hablar de organización criminal. Precisamente la coordinación y la concertación de los diversos mandos estructurales es la que le permite el éxito de la ejecución de los planes criminales o de este propósito teleológico al que hacíamos mención anteriormente en el programa criminal que se habían trazado. Ahora bien, dicho sea esto, y uno de los temas que evidentemente siempre conlleva una especie o sin duda alguna cuestión de debate que nos convoca cuando hablamos de organización criminal, es la que tiene referencia con los grados de autoría y participación en los delitos de organización criminal. ¿A qué nos hacemos referencia en este caso? En primer lugar, vamos a hablar aquí de lo que tiene que ver con la imputación de responsabilidad en una organización criminal. Y aquí vamos a hacer referencia a dos factores que vamos a desarrollar de manera muy puntual dentro del tiempo que se nos ha concedido para poder determinar la imputación de responsabilidad de una organización criminal. Nos hacemos mención al tipo de organización criminal horizontal, en el cual evidentemente estamos hablando de coautoría, y al tipo de organización criminal de carácter vertical, en la cual lo que implica, o digamos dentro de lo que en el debate se nos viene a relucir siempre, es la autoría inmediata en aparatos de poder. Hay una cuestión aquí que hay que tener en consideración y es la organización, al primer punto que estamos haciendo referencia, a la organización criminal horizontal. Y vamos a hacer y ver aquí. Se asume la tesis de la coautoría, y vamos a hacer aquí, dentro de este esquema que estamos hablando del primero,
y el pronunciamiento de la Corte Suprema quedado en el expediente 42-2003 allá en diciembre del año 2011. ¿Qué es lo que se dice aquí? Es que no se les sanciona como autores independientes o autónomos, sino como coautores. Pues todos ellos, ha dicho la Corte Suprema, realizan de manera conjunta o conjuntamente la conducta de coautoría que prohíbe el artículo 317 del Código Penal después de dar vida a una agrupación para delinquir. Ahora, la coautoría no ejecutiva en organizaciones criminales, que ese es otro de los temas que un tanto más o menos siempre viene a debate o a consideración cuando estamos hablando de las organizaciones criminales. Hay un primer pronunciamiento que emitió la Corte Suprema en el recurso de nulidad 828-2007 Lima, donde se estableció que su aporte durante la realización del delito tuvo un carácter necesario, difícilmente reemplazable. Ahora, dentro de la doctrina, haciendo mención a lo que habla Choclán y Calderón, cuando ellos hacen referencia a que todos los intervinientes deben compartir, aquí dicen, la decisión conjunta de realizar el hecho, y debe aportar objetivamente una contribución al hecho en este caso, y que se debe apreciar atentamente si quien se sitúa en la cúspide de la organización, es decir, de las empresas, puede responder a título de coautoría. Ahora, dentro de esto, evidentemente, cobra también voz lo que establece Roxin, cuando haciendo referencia a que el jefe de la banda podrá ser coautor cuando coopere de alguna forma relevante en la realización del hecho. ¿En qué fase? En la fase ejecutiva, evidentemente. Por tanto, aquí, la imputación por coautoría supone de entrada afirmar que los sujetos intervinientes se encuentran en una relación horizontal y no vertical. Ahora, a lo segundo que estábamos haciendo mención inicialmente, la organización criminal, ese contexto vertical. Y aquí se asume la tesis de la autoría mediata por dominio de voluntad en aparatos organizados de poder, que es esto lo que ha venido, digamos, de la mano de lo que establece el profesor Klaus Roxin desde el año 1963, y que tiene como objetivo hacer responsable al hombre de atrás por hechos que habría realizado otra persona plenamente responsable. Si nosotros hacemos una mirada a lo que establece el artículo 23 del Código Penal, cuando señala que el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción, habría que tener en consideración dos aspectos fundamentales. En primer lugar, es que la norma penal regula la autoría inmediata cuando señala que el hecho se puede cometer por sí o, claro, por medio de otro. Ahora, pero lo que se desprende también de esto y desde nuestra opinión es que no existe una regulación expresa de la autoría inmediata por dominio de voluntad en aparatos organizados de poder en organizaciones empresariales. ¿Hay precedentes que tienen que ver con la aplicación de la autoría inmediata dentro de este contexto? Sí. Nuestro desarrollo jurisprudencial nos ha llevado, o nos lleva, cuando hablamos de esta temática, a dos antecedentes fundamentales. El primero, el caso Guzmán Reynoso, que era, digamos, el líder de la organización terrorista, y el caso Fujimori, donde se le imputaba, en este caso, según la acusación, ser líder de una organización paramilitar. Y aquí estaba asignada con la sentencia AB 19-2001, firmada por el recurso de nulidad 23-2001-2001, donde se hablaba de asignación de roles y de desarrollo de la vida funcional que es independiente a la de sus integrantes. Dentro de este análisis, dentro de este contexto que estamos haciendo mención, el hombre de atrás podrá confiar siempre que su orden se va a cumplir sin necesidad de que tenga que conocer al ejecutor inmediato. Cabe acotar que estos antecedentes están referidos, y esto es algo sumamente importante que debemos de tener en consideración aquí, a fin de que no se pudiera entender una cuestión distinta, es que estos antecedentes jurisprudenciales están referidos a delitos violentos o delitos de sangre. No hay antecedentes que tengan que ver con referencias a organizaciones criminales de carácter empresarial. Ahora, y ya que estamos haciendo referencia a esto entonces, ¿cuáles son los presupuestos o los requisitos de carácter funcional que se requiere para que se presente una autoría mediata por organización criminal? Y de esto evidentemente tenemos que hacer mención o ir de la mano a la teoría del profesor Klaus Roxin, que como ustedes bien saben, establece 4 presupuestos o 4 componentes a tener en consideración aquí. El primero tiene que ver con aquí el poder de mando, esto es la capacidad del nivel estratégico superior del hombre de atrás, es decir, de impartir estas órdenes o de designar los roles a aquella parte de la organización a la cual está subordinada. En segundo lugar, la desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico o el apartamiento del derecho, como se le denomina también.
y es que esta organización, como ustedes saben, y lo han estudiado de esa manera, se estructura y permanece al margen del sistema nacional o internacional, precisándose aquí que el apartamiento de este derecho se presenta no solo en delitos cometidos por órganos del Estado, aparatos del poder estatal, sino también sería aplicable a los casos de criminalidad organizada no estatal, y claro, dentro de esto, en muchas formas de aparición del terrorismo. Pero aquí hay que tener algo que muy puntualmente dice el profesor Roxin. Únicamente, dice, se debería excluir a los casos de criminalidad empresarial. Eso es algo que a veces no se desea entender en algunos pronunciamientos jurisprudenciales de nuestro país. Un tercer presupuesto que tiene en consideración aquí es la fungibilidad del ejecutor inmediato. ¿A qué estamos refiriéndonos aquí? Aquí esta característica del ejecutor de poder ser intercambiado, de ahí el carácter de fungibilidad, o sustituido por un nivel jerárquico superior en la operativización y la realización de su designio o del propósito delictivo. Un cuarto componente a tener en consideración aquí es la elevada disposición del ejecutor hacia el hecho. ¿Y a qué nos estamos refiriendo aquí? A que el hombre de atrás, digamos, dentro de esta línea, lo que marca el profesor Klaus Roxin, es que tendría el dominio del evento criminal, es decir, que estaría seguro que sus órdenes se van a cumplir, porque los ejecutores directos de los crímenes serían personas que estarían, o que están, mejor dicho, predispuestas a cometer el hecho criminal, y que los ejecutores directos serían personas con una cierta tendencia a la comisión de los crímenes. Vamos yendo a determinados puntos que también resultan de interés cuando estamos o debiéramos de determinar o hacer referencia a este tipo penal. La determinación de la pena en el delito de organización criminal. Claro, hay una pena, o en este caso la pena está marcada por penas de carácter privativo de la libertad, pero también se hace referencia a la multa y se hace referencia a la inhabilitación. Y esta varía, dependiendo en este caso de qué componente nos estamos refiriendo. Si hablamos del tipo base, en el tipo base, evidentemente, la pena privativa de libertad es no menor de 8 ni mayor de 15 años. Conlleva una pena de multa que es de 180 a 365 días multa, pero también implica que se imponga una pena limitativa de derechos. Es que estamos hablando de la limitación conforme al artículo 36, en el inciso 1, 2, 4 y 8, esto es a la privación de la función, cargo o comisión que ejercida el condenado aunque provenga de elección popular. Al numeral 2, cuando hace referencia a la incapacidad o el impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Al numeral 4, cuando hace referencia a la incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero la profesión o comercio, arte o industria que deben especificarse evidentemente en la sentencia. Y en el numeral 8, cuando se hace referencia a la privación, en este caso los grados militares o policiales que pudiera tener esa persona, los títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que hubiese servido el agente para poder estar inmerso en la comisión de estos tipos penales. Ahora, cuando hacemos referencia, cuando la norma penal hace referencia aquí al agravante, esto es, cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de una organización criminal, o cuando producto del accionar delictivo, en este caso, de la organización criminal, cualquiera de sus miembros cause la muerte de una persona o le cause lesiones graves a su integridad física o mental, la pena privativa de la libertad va de 15 ni mayor de 20 años. En este caso la multa va definida de 180 a 365 días y la inhabilitación conforme al 36 y los incisos 1, 2, 4 y 8 son los que anteriormente también hacíamos mención. Ahora, vamos a ver 3 aspectos problemáticos que pudieran conllevar a la definición o que nos, digamos, se vienen presentando en este caso, y con esto vamos cerrando la charla y quedaría atenta a cualquier otra cuestión, determinados aspectos problemáticos que se vienen dando dentro de la casuística en el procesamiento que conlleva la imputación por el delito de organización criminal. Y un primer punto problemático es el que se plantea o que nos hemos planteado en estos aspectos ¿es viable la aplicación de penas paralelas cuando se imputa organización criminal y además la agravante integrantes de una organización criminal? Sí, muchas veces en este caso, no, mi respuesta no es sí. Lo que voy diciendo es que muchas veces estamos viendo en repetidas ocasiones que muchos requerimientos acusatorios emitidos por el Ministerio Público conllevan lamentablemente esta posibilidad. Ahora, más allá de eso, ¿qué es lo que dice el Acuerdo Plenario 8-2007, en este caso de noviembre de 2007? Lo que se precisó es que la imputación paralela de cargos por integración en una organización criminal, en estos casos,
no es procedente y de plantearse se debe desestimar porque el artículo 317 del Código Penal opera, y ya lo ha dicho la Corte Suprema desde 2007, pero pareciera no entenderse, como un tipo subsidiario a la comisión de uno o más robos por integrantes de dicha estructura delictiva, y que no se presente en estos casos un concurso ideal o concurso o real de delitos, si cobrar en sentido contrario, evidentemente, pudiera implicar una doble valoración del mismo factor agravante. Digo esto porque ustedes bien saben, hay muchos requerimientos de carácter fiscal que conllevan esta propuesta en la imposición de la pena. Un segundo punto que hay que tener en consideración aquí es, debe tener la misma pena quien solo integra pasivamente, o digamos de manera pasiva, respecto de quien promueve, organiza y constituye la organización criminal. Y es que este es un tema que sin lugar a duda se ha venido forjando desde el inicio cuando se establecía, incluso desde antes de la manera como estaba regulada la asociación ilícita, agrupación ilícita y cuando finalmente se estableció la regulación de la organización criminal. ¿Qué es lo que ha establecido aquí o qué es lo que se establece aquí? La Corte Suprema lo que establece es quien integra debería tener un nivel de punibilidad menor al que organiza. Y claro, como dice el profesor Muñoz Conde, se castiga por un lado aquí promover, constituir, organizar la organización, formar parte de ello, cooperar económicamente o de cualquier otro modo de la misma. Y esta segunda modalidad, lo que se ha establecido, se castiga con una menor pena. No es lo mismo, pues, promover la creación de una organización a participar de manera pasiva. Un tercer punto, un tercer tema de debate que siempre se ha venido dando también es que es el mismo sujeto. Eso es algo muy importante que también lo veo de manera muy recurrente. El mismo sujeto puede integrar varias organizaciones criminales y de ser así, ¿cómo se determinaría también aquí la pena? Y la respuesta una vez más nos la da el Acuerdo Plenario 8/2007. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que se determinó pertinente considerar también la participación de un mismo sujeto en varias organizaciones criminales. Pero mira lo que dice acá, es que esta hipótesis es posible en el caso de estructuras flexibles, como las denominadas grupo central o la red criminal. Y que en tales casos, es decir, en estos casos, se producirá un concurso real homogéneo en relación al artículo 317 del Código Penal, debiéndose aplicar aquí los efectos penales correspondientes a dicha clase de concurso de delitos. Como ven, la regulación del tipo penal de organización criminal conlleva o nos implica o nos lleva a determinados pronunciamientos que sin duda alguna siempre van a merecer debate. ¿Por qué siempre van a merecer debate? Porque evidentemente es un tipo penal que sin duda alguna es de repetida configuración. Muchas de las acusaciones que en este caso tenemos aquí la posibilidad de enfrentar desde nuestra posición como abogados, que por cierto, feliz día a todos, hoy es el Día Internacional de los Abogados, de enfrentar, sea en nuestra condición de fiscales, sea en nuestra condición de abogados defensores y luego, para quienes tengan la condición de impartir justicia siendo magistrado. Que es un tema bastante debatible, sin lugar a duda, es un tema bastante debatible. Que es un tema que aún no está zanjado, evidentemente, es un tema que aún no está zanjado. La casuística nos lleva muchas y repetidas veces a enfrentar distintos dilemas que surgen de la aplicación en los determinados procesos. Los problemas normativos inician no solamente a partir de los requerimientos acusatorios, o si se quiere, de la imposición de una condena o de la definición en una casación, no. Los problemas los venimos advirtiendo desde la imputación primigenia, sí. Bajo el principio de progresividad, pudiera decirse que desde el inicio de las diligencias preliminares todavía no está cerrada la imputación, es correcto. Pero lo que vemos muchas veces es que las imputaciones, o la gran mayoría de los casos, se están haciendo por organizaciones criminales sin tener una estructura muy bien definida aún, así sea de manera, digamos, básica o mínima, como lo establece, en este caso, si es que queremos hacer una exigencia de un marco fáctico a la imputación necesaria, pero lo cierto es que mínimamente debe dar los componentes a las luces que nos conlleve a poder determinar si es que estaríamos hablando aquí o no de una organización criminal. Así que les agradezco muchísimo por la invitación. Es un tema, como digo, muy interesante a nosotros mismos acá y las veces que podemos enfrentar o defender casos frente a imputaciones de organización criminal nos conlleva una serie de análisis, una serie de interrogantes que sin duda alguna, insisto, no es un tema cerrado,
Es un tema que merece siempre debate y cuando no, merece una atención sumamente central. Así que muchísimas gracias por la invitación y quedo atenta aquí a cualquier otra participación que pudiéramos tener. Espero que esta no sea la primera oportunidad en la cual los pueda acompañar y estaré atenta a cualquier comunicado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Juliana Elosa. Gracias por estar presente en el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en la penúltima sesión académica de este diplomado que viene desde el mes de diciembre. Gracias por haber aceptado gustosamente cuando se le cursó la invitación y estar presto con la academia. Le tomamos la palabra, doctora, que no va a ser la primera ni la última. Esperemos trabajar unos talleres exclusivamente que estaban pidiendo bastante agremiados, que bien lo trabaja usted desde la práctica de la litigación, entonces seguramente nos pondremos de contacto dentro de pocos días para poder concretar algún evento en beneficio no solo de los agremiados del Colegio de Abogados de Arequipa, sino en beneficio a través de la virtualidad de cualquier estudiante que de repente no puede acceder por un tema monetario a una universidad o a un instituto. Entonces estas plataformas están sirviendo que podamos llegar de manera gratuita a cualquier persona. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, si es que lo hubiera conveniente, si es que hubiera alguna pregunta de los participantes, pueden levantar la mano como ya es de costumbre. Si no levantan la mano, no habría pregunta. Tal es el caso, como nos dice la doctora Margarita Elizabeth. Buenas noches. Mediante un caso en concreto, ¿puede precisar cómo debería darse una imputación? ¿A quién se considera autor y a quién se considera coautor en este tipo penal? No sé. Su audio, doctora. Sí, muy interesante, Margarita. Justo antes de la charla conversábamos acá con el grupo que siempre muy gentilmente me asiste en la preparación de las clases y estar siempre indagando. No crean ustedes que toda esta búsqueda o investigación de jurisprudencia, antecedentes, es propiamente algo mío. Tengo un valioso equipo que me ayuda en esto y hablamos precisamente de lo que estás preguntando, Margarita, ¿no? Nos hacíamos las preguntas ya que hablábamos de esta estructura horizontal, de esta estructura vertical, y que se puede hablar de coautoría y que se puede hablar de autoría y que se nos pudiera llevar a la confusión de lo que está regulado en el 317A cuando se habla de las bandas, ¿no? Y claro, la imputación cuando nace dentro de este tema de poder ver el tema de los coautores, hacíamos mención a ejemplos en los cuales se establece que la imputación nace de la estructura, o la definición, mejor dicho, de cara a la imputación o la teoría del caso de la fiscalía, cuando hablan de organizaciones criminales que conllevan, en este caso, la definición de una cúpula. Y claro, es algo muy central, es algo muy propicio, pero cuando se establece también aquí el tema de la autoría, es un aspecto a tener en consideración donde podemos hablar. Hacíamos mención a este tema de la estructura horizontal, recuerdas, Margarita, estábamos hablando de esta definición, y de la estructura vertical. Y es en este aspecto, en el tema de la estructura horizontal, donde pudiera hablarse del tema de la coautoría. Y precisamente bajo este sentido que estamos hablando, cuando la definición de la organización criminal pudiera conllevar esta estructura de especie de cúpula. Porque claro, muchas veces de lo que se puede hablar es que pudiera entenderse que es una sola persona la que puede definir en grado de autoría, y cuando no, pudieran ser muchas otras. Así que espero haberte aclarado en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar finalmente también a otra pregunta más que ha sido consignado a través del chat, que es el doctor Paolo Adriano, que nos dice: doctora, buenas noches. ¿Qué características y o elementos tendría que tener un partido político para ser considerado como una organización criminal? Paula, te agradezco la pregunta porque es la gran o la seria confusión que sin lugar a duda viene gestándose desde hace mucho tiempo atrás. Y me refiero a esto porque se suele entender de manera indebida, más allá de los casos muy puntuales que podamos defender, a una confusión, y hay que decirlo de manera clara, cuando un partido político se organiza o nace precisamente para tener una actividad o una vida política de participación electoral de carácter político. La confusión conlleva evidentemente cuando este nacimiento de un partido político se pretende inducir o se pretende hacer ver como que se hubiera sido gestado o constituido para un propósito criminal. Y ahí viene la confusión.
porque la confusión pudiera tenerse en ese sentido donde primigeniamente van las imputaciones, porque hay un sinnúmero de partidos políticos que hoy en día están inmiscuidos en diversas investigaciones de precisamente organización criminal, cuando se pretende confundir a que esto implicaría o que se gestó para poder cometer, o con un propósito inicial de cometer una actividad criminal, o que dentro de este partido político, que es ya la tesis a la cual se va desplazando la primera, que pudiera un grupo de este definirse para poderse hacer del partido político y cometer determinados delitos. Y entonces la confusión viene aquí. Y entonces el partido político sería aquí un agraviado de este propósito indebido dentro de la tesis de la Fiscalía en la Comisión de los Tipos Penales. Como ves, la situación no está del todo clara. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se pretende confundir, más allá de las diferencias que pudiera tener un partido político de una empresa, que no se le puede asimilar, evidentemente la definición en la estructura aún no se encuentra definida e insisto, se está pretendiendo confundir el objetivo político, el nacimiento propiamente dicho de un partido político con una supuesta comisión, un propósito de nacimiento de comisión delictiva o de apoderamiento a través de determinadas personas para un propósito ilícito. Muchísimas gracias, estimada doctora. Vamos a verificar si aún tenemos alguna pregunta a través del chat. Efectivamente, sí tenemos una pregunta más. Es del doctor Rodrigo. Buenas noches, gracias por la ponencia. Mi pregunta es, ¿se considera concurso real o concurso ideal entre el delito de organización criminal y el delito propiamente cometido por el cual se organizaron? No entiendo la segunda parte y el delito propiamente cometido para el cual se organizaron. Entiendo que estás hablando de agravante de algún delito, por ejemplo, lavado de activos o algún otro delito. Doctor Rodrigo, si puede levantar la mano para cederle el audio y pueda de repente esclarecer la pregunta o brindarnos algunos datos, por favor. Vamos a esperar unos minutitos al doctor Rodrigo. Sí, buenas noches. Gracias por la oportunidad. La pregunta es porque aquí en la ciudad de Tacna pude ver una formalización, un requerimiento de prisión preventiva en el cual se imputaba el delito de cohecho pasivo propio y el delito de organización criminal. Y el fiscal postulaba de que se trataba de un concurso real, ante lo cual mi postura es de que no estoy de acuerdo, pero me gustaría escuchar la opinión de la doctora. Su audio, doctora, se quedó apagado. No le escucho. Te escuché que hacías Ah, mención a una imputación por organización, por cohecho, y también la imputación conllevaba la atribución o la imputación por organización criminal. Sí, o sea, la postura del fiscal es de que la organización criminal se realizó o se organizó, valga la redundancia, para cometer el delito de cohecho. O sea, el delito que había cometido la organización criminal era cohecho. Entonces, los hechos como tal del delito de organización criminal y la organización estaba enfocada en la comisión del delito de cohecho dentro de una municipalidad. Entonces, o sea, ¿se considera concurso real el delito de cohecho que se cometió como parte de una organización criminal, o sea, entre ambos delitos? Sí, Rodrigo, dentro de lo que te he podido captar de lo que se entrecorta el audio, no habría un concurso allí.
Doctora Juliana, creo que su audio se va, por ratos le logro escuchar, pero no. Sí, sí, más bien yo les escucho a ustedes como que van y vienen, pero del ejemplo que ha mencionado Rodrigo, en verdad no logro entender la posibilidad de que pudiera haber alguna posibilidad de concurso en este caso. No lo veo ahí para una posibilidad incluso de sumatoria de penas. Dentro de lo que te he podido entender, Rodrigo. Gracias, doctora. Doctor Moisés, buenas noches. A ver, adelante con su pregunta, por favor, doctor Moisés. Doctora, Doctor buenas Moisés. noches. Doctora, buenas noches. Hola, Moisés, encantada. Doctora, una pregunta. ¿Se puede imputar por un solo hecho el delito de organización criminal, robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego? Sí, Moisés, te agradecería si me precisas, sin dar nombres, el hecho, por favor, para poderte entender, porque depende de esa definición un tanto la respuesta. Ya, bueno, el hecho es que unas 3 personas han sido detenidos, ¿no? Que supuestamente iban a cometer un robo en agravio de una empresa. La policía los captura y la fiscalía los imputa por organización criminal, robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego, solamente por ese solo hecho. Es la pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer esa imputación por parte de la fiscalía? A ver, Moisés, con cargo a la precisión, pero un tanto, claro. A ver, 3 personas que sabrían, según lo que te he entendido, que son detenidas con el propósito de cometer un robo, Así es, o que se dedicaban a cometer un robo, o que se juntaron para cometer ese robo. que se juntaron para cometer ese robo. Bueno, desde mi punto de vista ahí no habría organización criminal porque no se estaría configurando en este caso los presupuestos que conlleva este tipo penal, ¿no? O sea, ya hemos visto las características o los elementos que conlleva la configuración del tipo penal. Y ese es el problema muchas veces, ¿no? El problema muchas veces en este caso es el cuestionamiento, o sea, muchas veces, y eso es algo que heredamos desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y muy bien el ejemplo que planteas, Moisés, o sea, 3 personas y ya cuando hay solamente 3 personas y ya se quiere hablar de organización criminal, cuando este tipo penal conlleva la exigencia del cumplimiento de determinados elementos y determinados presupuestos como lo hemos visto. O sea, y que son detenidos simplemente para poderla cometer un robo, yo no veo que se pudieran haber establecido ahí ninguno de los componentes del tipo penal, más allá de que haya 3 personas. No solamente cuando hablamos de organización criminal nos estamos refiriendo que implique la concurrencia de 3 personas. Conllevan, como hemos dicho, hay un propósito de criminal, hay una temporalidad que pudiera verse, porque claro, y si no pudiéramos estar hablando de otro de los tipos penales que pudiera haber, o en todo caso de algún agravante del tema del robo, pero organización criminal, dentro de lo que estás comentándome, no veo que se esté cumpliendo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctor Moisés. Vamos a dar vamos a dar lectura a una pregunta a través del chat y es de la siguiente doctora Jacqueline. Buenas noches, doctora. Por favor, si podría red criminal debe existir coordinación entre todos los integrantes. Debe de haber un propósito criminal, Jacqueline, dentro de esto, ¿no? Y hablamos un tanto de lo que se habla de la constitución, de la participación o de la participación de carácter pasivo, como hacíamos mención en alguna de las interrogantes que mencionábamos anteriormente, que pudiera merecer una distinción en la participación en esta, pero de que al menos el propósito criminal esté configurado, sí, si no, pues de qué, digamos, organización criminal pudiéramos haber estado conversando. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar lectura a una pregunta más a través del chat.
es de la doctora Ana Zúñiga. Buenas noches. En una organización criminal, si después de la investigación fiscal se determina que solo una persona es autor del delito y los demás integrantes de la organización son inocentes, ¿se esfuma la tipificación de organización criminal o continúa? Bueno, ya no, Ada, no, porque evidentemente si es que en este caso está quedando solamente una persona, pues de qué organización criminal pudiéramos estar aquí ya haciendo referencia, ¿no? Evidentemente, claro, es buena la aclaración que estás haciendo, que es después de la investigación fiscal, bien está determinado que solamente una persona está inmiscuida en esto, pues evidentemente ya no hay, como tú bien lo dices, una organización criminal aquí, porque, y aquí cojo el término que estás utilizando tú, se esfuma la tipificación de la organización criminal. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más a través del chat y es de la... Bueno, ha hecho una pregunta bastante extensa la doctora Mariela, quien nos dice, buenas noches. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Se conoce a la organización criminal como una empresa dedicada a cometer delitos? Por ejemplo, el cohecho pasivo, siendo que su objetivo son usuarios que entreguen dádivas a funcionarios públicos, configurándose por parte de estos particulares el cohecho activo genérico. ¿Se puede considerar a estos particulares como integrantes también de la organización criminal, pese que estos particulares era el objetivo de la organización? No entiendo bien tu pregunta, Mariela. Si la puedes precisar, por favor, te agradecería bastante. A ver, doctora Mariela, por favor, si puede activar su audio para poder darnos algunos alcances más acerca de su pregunta, le vamos a agradecer bastante. Doctora, solo dentro de la academia, yo sé que muchos de los abogados que están presentes lo saben, pero dentro de lo que es la academia, doctora, en sus palabras, como usted, como la doctora Juliana, ¿cuál sería la diferencia principal entre banda criminal y organización criminal? Que hay que hacer referencia a lo siguiente. Y hay determinados factores más allá de los cuestionamientos que debiéramos tener en consideración aquí. Primero, el tema del propósito. El propósito, evidentemente, pudiera ser aquí de delitos graves o no tan graves que están referidos sobre el tema de la banda. Y el tema de la organización criminal, por lo general, son delitos graves. El tema numérico, el tema de 2, y en el tema de la organización criminal, más de 3. En el tema de la permanencia, en el caso de las bandas, pudiera ser una cuestión muy ocasional, muy esporádica, y en el tema de la organización criminal, evidentemente, esto no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí hay algunas diferencias, evidentemente, que vienen marcadas de determinados tipos penales, el 317 y el 317A, que es el que habla en este caso de banda. Muchísimas gracias, doctora. Creo que la doctora no pudo solucionar su problema, será para una próxima oportunidad. Finalmente, Muchísimas doctora, gracias, tenemos Clinton. buenas políticas, ¿Doctora? Sí. Te entrecortas, Clinton. No sé por qué no te logro captar bien el audio. Perfecto, no se preocupe, doctora. De repente es una deficiencia de mi conexión de internet, por lo cual pido las disculpas del caso. Le agradezco nuevamente, apreciada profesora Juliana Loza, por acompañarnos el día de hoy en una sesión académica. En la penúltima sesión académica, le invito a darle unas últimas palabras a su persona, teniendo, por ejemplo, haciendo una reflexión si es que en el Perú existe una buena política criminal para poder combatir el crimen organizado, la organización criminal, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Clinton. Vuelvo a repetir, y un tanto quedo atenta para cualquier futura invitación. Siempre el tema académico es algo en lo que siempre van a encontrar el apoyo de nuestra parte, y digo de nuestra porque somos un equipo acá que siempre estamos atentos a todas las cuestiones de desarrollo académico que tengan que ver con la labor de nosotros en la formación constante como abogados.
En cuanto a tu pregunta, termino con esta reflexión. Yo creo que tenemos un diseño o un camino trazado a la que todos como ciudadanos, evidentemente, más allá de nuestras aspiraciones profesionales, tenemos. ¿Y cuál es esta? Sin duda alguna, de poder determinar aquí una cuestión muy sensible y muy particular. No generar impunidad y que en sí los tipos penales o la comisión de los delitos sean castigados. Que las investigaciones se tengan que realizar, sí, pero siempre y cuando el Ministerio Público actúe con un criterio de objetividad y respetando en este caso la interdicción de la arbitrariedad. No se pueden iniciar, yo creo que ahí está el problema, yo siempre lo reclamo, no solamente para la configuración de la organización criminal, sino diría yo para cualquier inicio de diligencias preliminares que tengan que ver con cualquier tipo penal. Yo creo que la Fiscalía tiene el deber, en primer lugar, de analizar correctamente si hay necesidad o no de iniciar diligencias preliminares. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces el sistema se satura con casos que nunca debieron haber ingresado y que terminan a la larga o al corto tiempo, sin lugar a duda, archivándose, que genera esto, que es lo que genera es descuidar aquellos casos que sí merecen una atención pronta e inmediata para fin de lograr el resarcimiento al daño causado a la víctima y que se tenga que actuar de manera correcta. Yo creo que ahí nos hace falta todavía, y como política criminal, pues que las instituciones encargadas, no solamente el sistema de justicia, sino sobremanera también tener ahí en cuenta las cuestiones de control que nos llevan, en este caso de control social, para poder ser la primera barrera en que se pueda determinar que no se pudieran seguir cometiendo ilícitos penales. Ponerle mucha atención al aspecto educativo, al aspecto social, al aspecto familiar, que sin duda alguna son los pilares básicos que nos pudieran llevar a eso. Así que agradezco muchísimo la invitación y una vez más quedo atenta para cualquier otra oportunidad en la cual podamos compartir nuevamente. Muchísimas gracias, así que muy amables por esta noche y feliz día, así que nos seguimos viendo a futuro. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Como lo dicen a través del chat, felicitaciones y agradecimientos. A mi criterio personal, una de las abogadas mujeres más resaltantes a nivel Perú. Seguramente hay bastantes abogadas, pero faltan aún el involucramiento de las damas en el campo del derecho. Y lo vemos en los diferentes diplomados, 10 ponentes varones contra 1 o 2 mujeres. Entonces, creo que es el camino. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta